Doña Florinda, con su típico vestido rosado y ruleros en el cabello, barriendo con ritmo constante el polvo del patio, no decía ni una palabra. Sus movimientos eran tensos, casi como si cada brisa o ruido le molestara. Eran las 3 de la tarde, y el silencio se rompió cuando 3 voces infantiles se acercaron por la entrada. El Chavo, Kiko y la Chilindrina regresaban de la escuela, cargando sus mochilas y conversando entre risas. Y luego el profesor Girafales tropezó con la tiza. Contó la Chilindrina entre carcajadas. Sí. Y todos nos reímos menos Ñoño, que estaba dormido. Añadió Kiko. ¿Y por qué no lo despertaron? Preguntó el Chavo. Porque si despierta de golpe, gruñe como un oso. Respondió Kiko, haciendo una mueca que hizo reír a los otros dos. Pero la risa se detuvo de golpe. Doña Florinda, que escuchaba todo desde unos metros más allá, soltó la escoba con fuerza y se giró hacia ellos con una mirada dura. Sin decir palabra, entró a su casa, cerrando la puerta de un portazo. Los niños se quedaron en silencio. ¿Y ahora qué le pasó a tu mamá?, preguntó la Chilindrina, extrañada. Kiko bajó la mirada, algo incómodo. Es que mi mami se peleó con el profesor Girafales. ¿Qué?, exclamaron el Chavo y la Chilindrina al mismo tiempo. Sí, respondió Kiko. Dijo que ya no quiere saber nada de él. Ni de la escuela, ni de nada que tenga que ver con eso. Vaya, dijo el Chavo, bajando la cabeza. Pobre, con razón se fue así, agregó la Chilindrina. Cada uno se quedó pensativo. Luego, sin decir más, la Chilindrina se fue a su casa. Kiko también se retiró con paso lento, y el Chavo, como de costumbre, fue a esconderse en su barril, dejando que el silencio volviera al patio. Y por otro lado, dentro de la casa de Doña Florinda. La habitación estaba en penumbras. Las cortinas cerradas dejaban pasar apenas un rayo de luz. Doña Florinda se sentó en el borde de su cama, sosteniendo una vieja fotografía en sus manos. En la imagen, ella y el profesor Girafales sonreían frente a la fuente del parque, rodeados de flores. Pero sus ojos no mostraban tristeza, ni nostalgia. No. Su rostro estaba tenso, sus labios apretados. Y luego, sin apartar la vista de la foto, murmuró con voz cargada de rencor. Todo fue por culpa de ese bueno para nada de don Ramón. Después de eso, pasaron los días, y en la vecindad todo parecía estar tranquilo. El sol brillaba como siempre, don Ramón discutía con doña Clotilde por el periódico, el Chavo corría con una caja de cartón en la cabeza fingiendo ser un robot, y la Chilindrina trataba de estudiar para su próxima prueba. Todo parecía normal. Pero en la casa número 14, las cosas eran muy distintas. Detrás de la puerta cerrada, en la penumbra de su habitación, doña Florinda se encontraba sentada frente a su tocador. Ya no estaba arreglada como solía estar. Su cabello estaba desordenado, sus ruleros mal puestos, y en sus ojos se notaba una mezcla de furia y obsesión. Sobre la mesa había pedazos de una fotografía. La misma donde ella sonreía junto al profesor Girafales. Ahora estaba rota en 4 partes, como si hubiese sido desgarrada con rabia. Mentiras. Todo fueron mentiras, murmuró para sí, mientras aplastaba con la mano uno de los trozos de la foto. Llevaba días encerrada. Solo salía para aparentar que todo iba bien, para no levantar sospechas. Pero en su mente, un pensamiento se repetía una y otra vez como un eco venenoso. Don Ramón tiene la culpa. Siempre la tuvo. Cada noche, antes de dormir, repasaba su plan. Ya no era solo una idea, era una decisión. Su rostro se endurecía mientras lo imaginaba. Una noche. Sí. Una noche bastará, susurró. Cerró los ojos, como quien recita una receta aprendida de memoria. Primero, esperaría a que todos estuvieran dormidos. Don Ramón, como siempre, se quedaría tomando café hasta tarde, en su sillón viejo. Cuando bajara la guardia, ella actuaría. Un golpe certero, murmuró, mientras acariciaba un rodillo de cocina que descansaba sobre su cama. Y lo dejaré inconsciente. Después de eso, lo llevaría a su casa. Sabía que nadie la vería. Aprovecharía la hora más silenciosa de la noche. Y entonces, lo llevaría a esa habitación oculta. Una habitación que nadie conocía. Ni siquiera Kiko. Un espacio al fondo de su casa, donde antes guardaba cosas viejas. Hasta que decidió vaciarla.
Ahora, solo quedaban paredes oscuras, una lámpara colgando del techo, una silla con correas y una mesa con herramientas que no pertenecían a ninguna cocina. Por fin. «Vas a pagar por todo, don Ramón», dijo, mientras sonreía por primera vez en días, pero no era una sonrisa amable. Era fría. Cruel. Doña Florinda se levantó y se asomó apenas por la cortina. Observó a don Ramón discutiendo con el chavo por una escoba rota. Nadie sospechaba nada. Nadie sabía lo que ella guardaba en su corazón. Y en su mente, solo una fecha retumbaba. Falta poco. Muy poco. Después de eso, pasaron los días, y en la vecindad todo parecía estar tranquilo. Pero una noche, como muchas otras, los vecinos ya se habían ido a dormir. El silencio cubría los pasillos, solo interrumpido por el sonido del viento rozando las ventanas viejas. Pero en la oscuridad, una sombra se movía sigilosamente. Doña Florinda, vestida con un abrigo largo y oscuro, salió de su casa y cruzó el pasillo con una rapidez sorprendente para alguien de su edad. Se acercó a la vivienda de don Ramón y, sin hacer ruido, abrió la puerta que él solía dejar sin seguro. Adentro, don Ramón dormitaba en su sillón, abrazando un cojín vaído. No tuvo tiempo de reaccionar. Un golpe certero en la cabeza bastó. Todo se volvió negro. Nadie escuchó nada. Ni la Chilindrina, que dormía profundamente. Ni doña Clotilde, ni el chavo. Nadie. Y así, como si fuera un suspiro más de la noche, don Ramón desapareció. Horas después, don Ramón despertó aturdido. La cabeza le dolía como si 1000 campanas le resonaran en el cráneo. Intentó moverse, pero no pudo. Estaba atado a una silla, los brazos firmemente amarrados, los tobillos sujetos, y la boca tapada con una mordaza sucia que olía a humedad y sangre seca. La habitación era fría, apenas iluminada por una bombilla colgante que oscilaba con cada soplo del viento. En la pared, colgaban herramientas. Cuchillos, pinzas, clavos oxidados, e incluso lo que parecía ser una pequeña sierra. Y frente a él, doña Florinda. Ya no parecía la misma. Su rostro, antes pulcro y arreglado, ahora mostraba ojeras, su cabello estaba suelto y enmarañado, y sus ojos brillaban con un odio casi animal. «¿Despertaste, bueno para nada?», dijo con una voz rasposa. Don Ramón intentó hablar, pero la mordaza lo impedía. Apenas podía emitir un gemido. «No te esfuerces. No quiero oír tus quejas. No aún». Esa noche, el tormento comenzó. Golpes. Insultos. Cortes pequeños en los dedos. Cada día, la tortura se volvía más atroz. «¿Te acuerdas cuando te burlabas de mí frente al profesor?», le decía mientras le hundía una aguja bajo la uña. «Te creías muy gracioso, ¿verdad? ¿Verdad?». Don Ramón solo podía llorar. Su cuerpo se debilitaba con el paso de los días. El aire escaseaba. La habitación olía a hierro, sudor y carne podrida. En una de esas noches, doña Florinda cruzó la línea. Tomó una pinza, y sin decir nada, le arrancó uno a uno los dientes. Él se retorcía, pero no podía moverse. Gritaba, aunque su voz era un rugido ahogado. «Esto es por cada vez que me hiciste quedar como una tonta frente a Girafales», le gritaba mientras lo golpeaba. «Por cada vez que tu miseria me ensució la vida». Días después, le cortó los dedos. Primero los de la mano izquierda. Luego los de la derecha. Y finalmente, su lengua. Ya no podía hablar, ni gritar, ni defenderse. Solo existía para sufrir. Mientras tanto, los días seguían su curso normal. Los niños jugaban, doña Clotilde ofrecía pociones, el señor Barriga venía a cobrar la renta. Y nadie sabía nada. ¿Y don Ramón?, preguntó una vez el señor Barriga, algo preocupado. «Hace días que no lo veo». «Seguramente se fue para no pagar la renta», respondió doña Florinda con una sonrisa en los labios. Nadie sospechó. Ni el chavo, ni la Chilindrina. Aunque esta última, al final se fue a vivir donde sus tías, a causa de la desaparición de su padre. Y los días continuaron su curso en la vecindad. La rutina, como una costumbre inevitable, se repetía cada mañana. El chavo pidiendo una torta de jamón, y doña Florinda abriendo su puerta, con su típico delantal, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Algo monstruoso.
En lo más profundo de su casa, en aquella habitación oculta donde el sol nunca entraba, don Ramón había pasado sus últimos días entre el dolor, el miedo y la desesperación. Ya no quedaba nada de él. Solo un cuerpo desgastado por la tortura. Los ojos apagados. El alma, probablemente, ya ausente desde hacía tiempo. Y esa noche, doña Florinda tomó su decisión final. Ya basta. Dijo en voz baja mientras lo observaba, apenas con vida, sentado como un muñeco roto en la silla. Se acercó con un trapo empapado. Lo colocó sobre su rostro. Don Ramón no luchó. Ya no tenía fuerzas. Su respiración se detuvo en silencio. Su cuerpo quedó inmóvil. El secreto ahora estaba sellado. Doña Florinda se deshizo del cadáver con una frialdad espantosa. Tenía un plan, y lo ejecutó como si ya lo hubiera hecho antes. Quemó la silla, las sogas, la ropa ensangrentada. Enterró los restos donde nadie jamás miraría. Y la habitación secreta volvió a quedar vacía. Tan vacía como el corazón de ella. Por fuera, la vecindad siguió como siempre. Cuando alguien preguntaba por don Ramón, doña Florinda respondía con desprecio. Seguramente se fue huyendo otra vez para no pagar la renta. Nadie insistió. Nadie sospechó. Y en una tarde cualquiera, mientras tomaba un café en su sala, doña Florinda se quedó mirando el suelo. Y recordó. La gota que derramó el vaso. La escena volvió a su mente con una claridad punzante. Todo había comenzado con una carta. Ella había escrito una carta de amor para el profesor Girafales. No tenía nombre, porque pensaba dársela en mano y decirle que era para él. Era una carta apasionada, donde por primera vez doña Florinda se abría sinceramente con palabras que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Pero ocurrió una confusión. La Chilindrina, traviesa como siempre, había entrado corriendo a su casa sin permiso y, en medio del alboroto, la carta cayó al suelo. Más tarde, fue a parar por error en el buzón de don Ramón. Él la leyó. Y la malinterpretó por completo. Y fue entonces cuando todo cambió. Don Ramón, con una sonrisa tonta en los labios y el corazón ingenuo de un hombre solitario, comenzó a coquetear con ella. La saludaba con más entusiasmo, la llamaba mi amor en voz baja, le guiñaba el ojo cuando pasaba. El profesor Girafales fue testigo de esos gestos. Y una tarde, la discusión estalló en plena vecindad. No puedo creer que te estés burlando de mí con ese patán. Gritó el profesor, herido. Pero no es lo que parece. Respondió ella, avergonzada y confundida. La pelea fue tan fuerte que él se marchó sin mirar atrás. Nunca más volvió. Doña Florinda, en lugar de aclarar las cosas, dejó que el odio creciera. Sintió que don Ramón lo había arruinado todo. Que por culpa de él perdió al único hombre que realmente la había querido. Y entonces se decidió. Lo que siguió fue una cadena de actos crueles que ya no podían deshacerse. Ya no había vuelta atrás. Y sentada sola en su sala, con el maquillaje corrido y las manos temblorosas, doña Florinda cerró los ojos. El eco de los gritos de don Ramón todavía parecía flotar en las paredes. Ya no lo veía, pero lo sentía. En su mente, su rostro aparecía una y otra vez. Mutilado, débil, mirando con aquellos ojos que parecían suplicar perdón sin poder hablar. Pero ella no lloró. Solo murmuró en voz baja. Tú lo provocaste todo. Tú arruinaste mi vida. Así que te lo merecías. Y así, todo terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.